interales. ¿Cuál mencionó alguna? ¿Las vías qué? Enterales. Endovenosa. Oral, otra. Enterales. Recta. Las vías enterales son las que están asociadas al tracto gastrointestinal. Entonces, en medicina. Enteral. Por la vía rectal. Entonces, las vías enterales son la vía oral, sublingual y la vía rectal. Y las vías parenterales son todas las vías diferentes o las que no están asociadas al tracto gastrointestinal. Como el Intravenosa. La óptica entra dentro de otras vías. Ok. Pero dentro de las parenterales menciona que hay 20.000. Endovenosa. Endovenosa es una. En la piel, ¿cómo se dice? Ajá. Y los aerosoles, por ejemplo, Esa pertenece a otras vías. Las vías también se pueden clasificar dependiendo de su acción. Es decir, si su acción no. ¿Cómo sería que no las podemos clasificar? Inmediatas e inmediatas. Las vías mediatas tienen que atravesar alguna barrera. Y las vías inmediatas no. Entran directamente. inmediata. Y endovenoso es inmediato. Correcto. La vía endovenosa es una vía inmediata. Ahí nosotros, el principio activo está directo en el torrente circulatorio, no hay que atravesar ninguna barrera. Las vías mediatas deben atravesar alguna barrera para llegar al torrente circulatorio. Un ejemplo, la vía intramuscular. ¿Ah? ¿Qué más dijeron? O un comprimido que se tiene que primero elegir y absorber. Absorbe, exactamente. También. Ok. Dentro de las vías enterales, ya les había comentado, está la oral, la sublingual y la rectal. Las vías enterales se caracterizan porque el fármaco va a acceder a través de algún orificio biológico del organismo. Se absorbe y se deposita en el tracto gastrointestinal. Que me pueden decir, Amanda, lo puedo aplicar en el oído, que es un orificio biológico del organismo, pero el oído termina depositándose en el tracto gastrointestinal. No. Entonces, cuando hablamos de orificios del organismo, hablamos de la vía oral, la vía rectal y la sublingual. Yo les había comentado que el término de las pastillas no se utiliza en veterinaria porque esa es una farmacéutica que está destinada a absorberse debajo de la lengua por la mucosa, ¿no? Pero la literatura refleja que en el caso de algunas especies, si ustedes quieren administrar algún medicamento de tipo sublingual, se puede colocar entre las mejillas y los labios, ¿no? Para que se pueda absorber. Pero depende de qué especie estarían hablando. Yo lo veo algo muy difícil, muy improbable. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de estas vías? Tiene una buena aceptación. No requiere personal entrenado. Cuando hablamos de mascotas, la mayoría de las veces los propietarios son los que se encargan de administrar el tratamiento. Entonces, como son tratamientos vía oral, eso es fácilmente se puede manejar por parte del propietario. Es una técnica cómoda, es segura y poco riesgosa. Ahí están las dos vías principales, la oral y la vía rectal. ¿Cuándo creen ustedes que se utiliza la vía rectal? No se puede utilizar. ¿Y cuándo no se puede utilizar la oral? Cuando el medicamento no aguanta. Yo lo veo más como de emergencia. Eso lo leíste. Está muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie. Está bien. Sí me dejó que se pare ahí de la clase. Leyó, pues. Está muy bien. No, me vine de examen. ¿Cómo? Me vine a clase de examen. ¿Verdad? ¿Y por qué te quedaste? O sea, por YouTube. ¿cómo que por YouTube? Yo también. Ay, usted está en YouTube. Ups. No, eso no. Mierda, pero son para. ¿Cómo me vas a ubicar esa información? Si eso es verdad. Si eso es verdad, tenés que decirlo porque yo tengo que. Ajá. ¿Cuáles son las desventajas
pacientes. Es decir, que en pacientes no se está prestando atención. Las desventajas negativas requieren operación del paciente. La red de la cooperación del paciente. Claro, en caso de que ustedes tengan animales no domesticados, es casi imposible utilizar esa vía de administración médica. Como por ejemplo, Animales silvestres. un mono o un conejo. O un gato al rey. Un gato también. Los gatos de por sí son Mi complicados. gato no se deja. Los gatos de por sí son Es complicados. horrible. Imagínate darle una pastilla. Ahora imagínense ustedes un animal silvestre que ustedes, no sé, se encuentren, que los llamen, que les digan, bueno, vengan, necesito que lo revise, que lo analicen. Es súper complicado. Porque requieren de la cooperación del paciente, ese carácter dócil que ya tienen los animales domesticados. La absorción es incompleta porque una vez que administramos un medicamento vía oral, por la acción deleteria de los jugos gástricos, cierta cantidad de principio activo se pierde. Entonces la absorción siempre es incompleta. Se destruye el fármaco, se pueden formar complejos inactivos o precipitados. Esto sucede mucho porque hay medicamentos que deben administrarse bajo ciertas pautas. Hay medicamentos que no se pueden administrar en conjunto con las comidas y hay otros que se deben administrar precisamente en conjunto con comidas para que se favorezca su absorción. Pero en el caso de aquellos que no se pueden administrar con las comidas, con los alimentos, es porque forman complejos que se unen, o sea, moléculas que se unen a ese fármaco e impiden su absorción. Entonces, cuando les diga un prospecto que no se debe administrar con las comidas, administrar en ayunas, eso hay que respetarlo, porque si no, el medicamento no se va a absorber. El tiempo de absorción es poco predecible, son poco eficaces en situaciones de emergencia, porque creen Porque se tarda. Porque se En tarda. ese se primer tardan mucho en ejercer el efecto. Esta pila. Está contraindicada en pacientes inconscientes porque No puede tragar. Ah. No puede tragar. se le puede ir por el camino bien. pero ¿y si es la rectal? Tiene diarrea, y si tiene diarrea, ¿cómo va? ¿No? Una contraindicación en utilizar la vía rectal en pacientes. Pero es incómodo porque si está inconsciente por la vía rectal es el que mover. No, o sea, sí se usa. No, sí se- no. No, te la pongo. Entonces hay que saber distinguirlo, ¿no? Hay que saber distinguirlo. Obviamente la vía oral en situaciones en donde el animal está inconsciente no nos sirve de nada. Pero si es un animal que está inconsciente y necesitamos colocar algo rápido y lo que tengo a la mano es un supositorio, yo lo puedo utilizar. Claro, previo al supositorio siempre se recomienda hacer lavados de colon, de intestino con enema, porque la cantidad de heces suele dificultar la absorción. Todo depende de la emergencia. Y pueden llegar a producir irritación gástrica cuando la administración es muy prolongada. Profe, Como los antibióticos. cuando ¿Cómo? Como los antibióticos. Algunos antibióticos y más que todos los AINES tienden a producir. Pero a veces también es porque no están comiendo, ¿no? Porque conozco personas. Pero ya está hablando de la idea rectal. No, de la irritación No, gástrica. la irritación gástrica. Los AINES, dentro de sus efectos adversos, ellos bloquean las COX-1 y 2. La COX-1 es una COX constitutiva que protege al organismo, por así decirlo. Yo había leído que el ibuprofeno bajaba los niveles de prostaglandina de la Claro. mucosa gástrica. Entonces eso hacía que Claro, un hubiera AINE. irritación. El ibuprofeno es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo. Todos esos antiinflamatorios tienden a producir eso porque ellos no son selectivos, bloquean las dos COX. La COX-1, como les estaba explicando, es fisiológica, ella se encarga de proteger, ¿no? De favorecer a la síntesis de prostaglandinas que también producen moco y conservan la integridad de las mucosas. Entonces, al bloquear esa COX, se deja de producir esa capa que protege a la mucosa gástrica, entonces ellos comienzan a producir irritación gástrica que conlleva hasta úlceras. Por eso es que eso es uno de los efectos adversos, De pero uso de una prolongado. administración prolongada. Si yo tengo que administrarlo de manera prolongada, yo lo puedo administrar en conjunto con inhibidores de la secreción, con protectores de la mucosa, para evitar esos efectos adversos. ¿cómo se puede contrarrestar? Si se puede contrarrestar la absorción incompleta. Porque me imagino que si tú vas a administrar un medicamento, tiene que ser una medida exacta, ¿no? Como siempre se ha conocido. Pero es que depende, porque los medicamentos cuando son administrados por vía oral siempre son dosis más elevadas. Es por eso mismo, porque cierta parte se pierde en el proceso de liberación, de destrucción del fármaco para que se absorba, en el primer paso. Entonces, por eso son dosis más elevadas. Eso lo contrarresta un poco. Por eso hay medicamentos que son como así, porque vienen así en Cápsula. una cápsula para
para que no se dijera. Ya lo veremos más adelante, sí. Eso es de liberación retardada, sí. Ya lo veremos más adelante. Más adelante. Ajá, estas son algunas fotografías de las vías de administración. Yo las dejo allí, se ven muy viejas, pero las dejo porque funcionan. Oral, rectal, sublingual, perdón, oral y Rectal. rectal. Es un complique conseguir fotos en Google. No sé si es por los derechos, pero todas tienen nombre, todas tienen una calcomanía, eso es imposible agarrar fotos de eso. Ok, estos son resúmenes de la administración de forma oral y de forma rectal. Aquí están las ventajas, que ya las habíamos conversado. Otra de las ventajas es que si yo me equivoco, porque, no sé, estaba distraído, hubo una mezcla de principios activos, yo puedo extraer ese medicamento a través del lavado gástrico si lo administro vía oral. Obvio, tomando en consideración el tiempo que ha transcurrido. Si ha transcurrido mucho tiempo, ya quizás ese medicamento ya se ha absorbido. Pero si aún no se ha absorbido, yo puedo administrar un lavado gástrico o puedo producir la émesis. ¿Saben que la émesis Vómito. puede inducir el vómito y puedo entonces revertir ese posible efecto que me vaya a causar el párpago? Esa es una de las ventajas de la vía oral. Y aquí está la de la vía rectal. La absorción es mucho más rápida que por la vía oral, por toda esa irrigación que tiene el mesentero. Aquí no hay modificación del medicamento por los jugos gástricos. Se puede emplear en los casos en donde la vía oral está contraindicada porque hay gastritis, porque hay úlceras, porque el animal está vomitando, porque el animal está inconsciente. Entonces yo administro fármacos de forma regular. No se administra en los casos en donde hay diarrea. Las heces dificultan la absorción y es incómodo. Me imagino que sí. Debe ser muy incómodo. Ok, estas son las vías parenterales. Entonces las vías parenterales son todas aquellas vías que no están asociadas al tracto gastrointestinal. Todas estas. Créanme que es la única pregunta que hago que todos la contestan. Menciónenme 6 vías de administración, todos la contestan. Ahí nos repiten, todos sacan el punto, todas estas vías. La vía intramamaria tiene un asterisco porque no en todas las especies se puede administrar medicamento a través de esa vía. Denme un ejemplo, no se puede. A donde se puede. ¿Dónde se En puede? el bovino, como hace ahora. En los pequeños rumiantes está. Pero, en un perro, No. entonces depende de la especie. Se utiliza esta vía de administración, pero todas las. Y de que se mancha. Tiene que tener tamaño y el perro No, no es necesariamente el tamaño, sino que son los conductos. Si tienen conductos independientes, no pueden aplicar tratamiento, pero en el perro son todos múltiples, igual que en el gato. Profe, las que dice son conjuntivales, ¿es en el ojo? Sí, en el ojo. Pero esta es a través de inyección. Como dice aquí, el fármaco accede al organismo mediante inyección. No es lo mismo que ustedes apliquen un colirio, que es una gota, o una pomada en la mucosa ocular a que coloque una inyección subconjuntival. Más complicado. Pero es como que, por ejemplo. ¿Cómo se absorbe La conjuntiva del ojo. la cosa? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se absorben las Son cosas? antígenos. ¿Cómo se absorbe? Por O sea, que cómo llegan La al sistema. mucosa, claro. Todo lo que esté entregado va a favorecer a la absorción. Eso lo vamos a ver más adelante. Ajá, esas son fotos de diferentes vías de administración. La subcutánea intramuscular. Allá va a ser intravenosa. Aquí parece bastante que tuviese una arteria de una vena. Sí. Como esto como es una pata. Sí. Creo. Me parece un torniquete. Y eso Una pata. ¿Esto no es una pata? Sí. Sí, el torniquete es una pata. No, como esa foto no confía, no lo sé. Ah, sí, la patata. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto, explíqueme porque no entiendo la foto, el contexto. ¿Esto qué Yo es? creo que donde te está tocando la cara del perro. Esa es la oreja. No, No, no. esa es la pata de atrás. No, eso no ¿No es la oreja? Ahí yo me mojo. Yo consigo una cara. No, eso no es un perro. ¿Será el testículo? Es un humano. No sé. En realidad no sé, cuando yo vi esa foto, yo uní esa foto. ¿Cómo estará la niña? Yo creo que la vaca está asustada. Está aceptada. Uy, mira, ahí está la. Intrauterino, intravaginal y subconjuntival. Y esta es la epidural. Pero, profe, para eso del
Porque no creo que se deje. Porque eso es complicado. Sí. Yo lo que he entendido era en el ojo, ¿verdad? O sea, el ocular. Sí. Ah, eso sí. Tampoco estamos para eso. Ajá, les voy a hablar un poco de se parece a mi negro. Yo tengo uno así. Por ejemplo, Si saben de una novia, el bovino no se anestesia, Profe, no tenga perro así. El cuerpo, eso. Conozco una que tiene CBT. ajá. Le da la vuelta al cuarto, le inyecta, hace una curita y ya con. Sí, también creo que el despegamento de ese animal también ayuda a favorecer, es más fácil manejarlo. Que no es Y ahogar que un perro, sí, es más complicado. Como eso es un momento de publicidad. Yo tengo un French así, y es macho, tiene 1 año y algo. Si conoces una novia, por favor, porque me lo han discriminado por negro. En serio, no me lo quieren porque es negro. Pero no lo digo que Si yo veo una blanquita, una rosadita, lo miran así como que, ay, pero es que él es negro. Y yo lo que quiero es que sea papá, o sea, También tiene ese derecho. que tenga su momento de diversión y ya después. Pero nada, me lo han negreado, mi pobre negro. Ok. Vamos a hablar un poquito de algunas de las vías, no de todas, sería bien extenso. Pero vamos a hablar de las más importantes. Dentro de las vías parenterales, la vía subcutánea. Yo creo que todos en algún momento han aplicado algún medicamento vía subcutánea, eso es súper sencillo. Pero afectan en las puertas. Continuamos. Ok, hablamos de la vía subcutánea. Ya el que vea una cabeza ahí, ignórelo. No me diga más nada. Ay, No, es que ya son las 9:30, ¿qué puede ser? Esta clase es corta, porque eso terminado. Ok, en la vía subcutánea, estas son las ventajas que se describen. La absorción es lenta, pero se sostiene en el tiempo. Esto lo utilizan muchísimo para fármacos con mucha liposolubilidad, para que se mantengan las concentraciones prolongadas, como la ivermectina. Pero bueno, y de la cama eso de aquí, de la clase conmigo, está muy bien, los felicito. Sí, Ay, el punto. ay, no traje chocolate. Y el Ay, el punto. Yo. Pero es que ya va. Ah, es que el de ella no, fue no. que el de ella fue pácata que me impresionó. ¿Sabes? Está bien. Pero te ganaste un caramelo, ¿cómo fue que te como? Este no, último no, para no. impresa. Ok, otra de las ventajas es que tiene múltiples sitios de aplicación, es fácil hacerlo y podemos colocar implantes, ¿no? Donde el corazón se tira. Correcto. Perdón, donde la piel. Las desventajas, bueno, que solamente puedo colocar cantidades pequeñas, volúmenes pequeños. No puedo utilizar sustancias irritantes, es muy poca la utilidad en situaciones de emergencia, ¿por qué? Porque se lenta. No está directamente. ¿Por qué? Es de absorción lenta, es de absorción lenta. Es mediática. ¿Ah? Porque es una vida mediática. Mediática. Hoy tiene barreras también. Se trata más de la absorción. Usted dijo que tenía barreras y eso. Profe, es un medicamento hard. Pero Jorge, porque se me ríe, entonces usted va a que se ocurre que la persona está bien. Media. Rígase. No clasifica como mediática. Ríase como nosotros. No clasifica como mediática. Esta es la vía intramuscular. Si yo comparo la vía intramuscular con la vía subcutánea, ¿cuándo va a ser la absorción más rápida? ¿En cuál vía? Muscular. La muscular. ¿Por qué? Está más irritable. Voy a ir a buscar el carro porque está por fila. Ajá, estas son las ventajas, la absorción es rápida, hay múltiples sitios de aplicación y es, digamos, ligeramente fácil. Las desventajas, cantidades pequeñas igual, no se puede repetir en el mismo sitio, eso es para evitar que se formen accesos. Y no se pueden utilizar sustancias irritantes. Cuando hablamos de sustancias irritantes nos referimos a cualquier principio activo que tenga un pH ligeramente por encima del pH neutro que tenemos en el organismo. Digamos, sustancias con pH 6, 6.5 tienden a ser algo irritantes ya. Pero tirando más ácido o a básico. Ácido. Ah, sí. Y estos son algunos puntos que me costó conseguir una foto de administración intramuscular porque es imposible, como le estaba comentando, conseguir una foto buena. Yo tengo... Eso te lo pagan, ¿no te lo pagan. Sí, ¿No sí. te lo pagan? No me acuerdo, en realidad. Y esto Acuérdame también. porque no me acuerdo. Ajá. Esta, hablando de la vía intravenosa, las ventajas y las desventajas. Es una vía rápida, de acción inmediata. Puedo administrar por el volumen mayores cantidades y puedo administrar también sustancias
Como les digo, irritantes. Cuando se habla de sustancias irritantes, no es que yo pueda colocar ácido clorhídrico intravenoso y no va a pasar nada. Eso es una norma. Sustancias que tengan un pH por Pero- debajo del pH neutro que tengan. A veces esto puede pasar cuando se inyectan diarrea o no. O no tiene que Cuando hay extravasación, sí, por eso es que se sienten ardores. En el caso de anestésicos, el propofol, o sea, colocar intravenoso, hay que tener mucho cuidado de extravasaciones porque es muy irritante. Entonces puede producir irritación en el área. Hasta necrosis al descrito. Se evita retraso y variación en la respuesta. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? Porque va directo. Porque está directo, 100%, toda la cantidad de principio activo ya está en el torrente circulatorio. Entonces ahí no es que va a haber un retraso en la respuesta, no es que va a haber alguna variación, la respuesta se debe obtener de forma inmediata. Claro, hay fármacos que tienen cierto tiempo de acción, 30, 40 segundos y uno espera entonces que aparezca el efecto. Esas son las desventajas. Así como es de acción inmediata, puede producir una respuesta adversa si nosotros no lo sabemos de manera inmediata, porque ya el fármaco está en el torrente circulatorio. Si era alérgico. Obviamente, estas respuestas pueden llegar a ser, como si son altamente tóxicas, muy graves. ¿Ah? como cuando es alérgico Pero- al medicamento. Exactamente, pero la respuesta es agresiva. Pero No yo es algo como que Progresivo. progresivo, que cuando uno se toma o come algo que le cae mal, uno comienza como mimética por aquí. Por ejemplo, cuando- Como que un enrojecimiento, no. Ahí la respuesta es violenta, es agresiva. Podría ser una de esas, por ejemplo, la ivermectina en ciertas razas de. Pero eso ya es más de por genética Sí, que de la atraviesa la raza. barrera también. Es más por Profe, pero a veces no factores saben que genéticos. les cae mal y empieza a caer mal. ¿Cómo? Por lo menos la dexametasona, hay gente que le cae bien, gente que le cae mal. Ah, claro, porque es que Y se enteran que les cae mal. todos cuando somos se olvidan. alérgicos, todos somos alérgicos hasta que nos enfrentemos a algo. Todos también, pero de repente nos enfrentamos a algo y resulta que somos alérgicos. Yo no soy alérgica hasta ahora a nada. Ay, yo al camarón. No puede ser. Puede generar estrés al paciente. En realidad, todas las vías de acceso venosos, tomarlas son complicadas en cualquier peso y requieren de demasiado trabajo y estresan al paciente. Se necesitan condiciones de asepsia y hay mayores riesgos de complicación durante la toma de la muestra. Esto es un cuadro de diferentes, en diferentes especies de zonas de administración intravenosa. Ahí la posición de la aguja, dependiendo, va a determinar la profundidad, si es subcutánea, intramuscular, intravenosa, transdérmica y el implante. Si están relacionados todos con lo que es un implante, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Un dispositivo, Que Dispositivo libera. Hormona. que libera sustancia. De forma pulsante. hormonas. Son Sí. De forma pulsante. O sea, Ya la profe le vamos a dar un Ve que mira, por cada cosa que me digáis disparate, te quito. ¿Cuál es que- No, menos, porque es disparate. Yo anoto, le pediste ese disparate. el que creía que era un implante de otra cosa. Pero es que es un DIU, dígame usted que es un DIU. No sé, lo que me Eso es un dispositivo intrauterino. Con sticker. Ah, sí, me quedo aquí, ¿cómo se llama? Es como un implante. Implante. Sí, los implantes van a este nivel, en la piel. Se toma No puede ser, eso tenés que saberlo tú de bachillerato. ¿En qué liceo tú sí, ven. ¿En qué liceo? Ah, no, Vicente, no, Tiene que decirle a uno de son. Ah, ya me ha llegado el implante. Ajá. Hola, Verónica. Esto es un resumen, se los dejo para que tengan y puedan ver que dependiendo de la posición y la profundidad, bueno, se ven clasificar las diferentes vías de administración. Ahí están un pequeño resumen de los usos, la aplicación y la utilidad. Hay algo que me llamó la atención aquí, Profe, en esa que dice que en la vía intravenosa la absorción es inmediata. Ahí no se habla de absorción. No se habla de absorción porque ya el fármaco está en el torrente circular. De reacción. ¿no? Metabolismo. De metabolización, no sé, metabolismo. No, lo que pasa es que dice que la absorción es inmediata. En las vías endovenosas no se habla de absorción porque ya el fármaco está en el torrente Se circular. supone que Ya está. se habla que de transporte. De transporte. No, se puede decir acción inmediata, pero no absorción inmediata. Ah, ok.
Profe, Bueno, dígame. yo le iba a preguntar, ¿cómo hacen que los implantes, el cuerpo no cree un rechazo hacia ellos? Bueno, depende, quizás habrán Sí. Hay veces que sí. Hay gente que sistemas sí. inmunológicos que sí producen rechazo. Hay gente que se pone así. Pero también hay tratamientos inhibidores de eso. Pero por lo general, como son dispositivos estériles, no deberían producir respuestas alérgicas. Pero, como hay de todo, es posible que haya personas que desarrollen respuestas alérgicas y se coloquen bloqueadores. Porque es algo extraño también. Sí. Es igual como los implantes y todos los tipos de implantes. Ajá. Estas son otras vías de administración. No son ni enterales ni parenterales. Es decir, que no las colocamos por inyección en el organismo. Por eso están dentro de otras vías de administración. Están las tópicas. ¿Qué se refiere a tópico? Que van a Bien. La piel. Superficie. Está dérmica, óptica, oftálmica, que es la conjuntival a través de polígonos. Y la vía respiratoria o pulmonar. Hay unos dispositivos, la vía dérmica, hurón y esporón. Esto es lo mismo. Esto en grandes animales, aquellas son en pequeños animales. El que tiene pequeños animales ya me imagino que sabe Las pipetas. para qué se utilizan esas pipetas. ¿Saben para qué se utilizan esas pipetas? No. Para las pulgas. Para el control Para de pulgas, los ectoparásitos. de pulgas, exactamente, de ectoparásitos. Básicamente esto se coloca es en la piel del animal y por derrame, ¿ok?, accede a otra zona, porque se colocan en el lomo, aquí, en el en el lomo del lomo. animal. Exactamente. Son productos altamente liposolubles que tienen compatibilidad con las glándulas sebáceas, se almacenan allí y pueden proteger al animal por un periodo prolongado de tiempo. La diferencia entre uno y otro simplemente es que el hurón se utiliza en grandes animales porque son zonas más extensas y el spot on, que son las pipetas, en pequeños animales porque son zonas más pequeñas. Si es una zona pequeña, spot, y si es una zona más grande, hurón. Pero van sobre la piel del animal. El carnaval. No sé, un cosito, como la presentación esta del... Esto es líquido, supongo, Sí. asumo, porque yo lo he visto es como Se lo aprieta. Como barras. Se lo aprieta, se llena el envase que está vacío en la parte de arriba. ¿Esto? Ajá. Y lo destapa y vierte lo que la medida del envase de arriba. Ah, es como un esto de sistema aquí. de llenado. Yo he visto, pero son como barras. Barras que le dan Y vuelta esa es la dan medida. sobre el lugar. Juan, Pedro. Esa es la medida. ¿Cómo así? O sea, lo el que uno envase, aprieta- Sí, ahí tiene su medida. ¿Viste? Se aprende. La vía pulmonar, estas son las ventajas. La actuación es muy rápida, se evita el efecto del primer paso y obviamente el efecto que se produce o que se intenta producir es local. Estas son las desventajas. Solamente se pueden administrar agentes gaseosos, hay poca regulación de la dosis y puede llegar a producir irritación de las mucosas. Ajá. ¿Se entendieron esa vía de administración del medicamento? ¿Están todos claros con eso? Ahí no hay duda. ¿Seguimos o le doy 5 minutos? No, sí, sigan. Ok. Una vez que ustedes administran ese medicamento, bioral, intramuscular, vamos a ver cómo se absorbe ese medicamento. Ok. La absorción es el paso de sustancias a través de membranas. En el caso de farmacología, la absorción es el paso de ese medicamento, de ese principio activo, desde el sitio de administración hacia el torrente circulador. Y la absorción puede depender de todos estos factores. De la forma farmacéutica, de la irrigación de la zona, porque son más irrigadas, ¿cómo será la absorción? Mejor. Más rápido. Más rápido. Mucho más rápida. Obviamente, similar a esto, la vía de administración no es lo mismo administrar un medicamento vía intramuscular que vía oral. No es lo mismo. Aunque sea el mismo principio activo, el efecto se va a obtener más rápido a través de qué vía. De la... Intramuscular. De la concentración, ¿por qué? Porque la mayoría de los fármacos se absorben siguiendo un gradiente de concentración. Entonces, mientras más concentrado sea el fármaco, más rápido va a ingresar a la célula. Por presión osmótica. ¿Cómo? Por presión osmótica. Correcto. Tamaño de la molécula, fármacos con moléculas muy grandes, No, es difícil. va a costar mucho más ingresar a la célula. Como son de moléculas más pequeñas, ellos entran hasta por filtración al interior de la célula.
depende del pH, pero el pH lo vamos a hablar en la parte de farmacocinética. El pH es muy importante. Todo esto va a influir en que se consigan los niveles plasmáticos ideales para que estos lleguen al órgano efector y se produzca el efecto terapéutico. Este es un cuadrito en donde se comparan las concentraciones plasmáticas. Fíjense que si lo administramos vía intravenosa, la concentración plasmática es 100, 0, está 100% disponible el principio activo en el torrente circulatorio. Ahora, yo puedo administrar acetaminofén en solución oral, en cápsulas y en comprimidos, y dependiendo de la forma farmacéutica va a haber una mayor o una más rápida absorción. Eso influye. Estas son las diferentes vías de administración. La vía intravenosa, la concentración se alcanza de forma inmediata. La vía intramuscular, mucho más rápida que la oral, y la oral mucho más rápida que la oral. La liberación. El fármaco debe liberarse de esos vehículos, de esos excipientes, una vez que es administrado al organismo, para poder ser absorbido. Primero se produce la liberación y luego la absorción del fármaco. Estos conceptos los vamos a ver luego en la siguiente clase. Hay liberaciones convencionales o modificadas, ya lo estaba contando Jaime. Hay liberaciones de fármaco retardadas. ¿Retardadas por qué? Porque yo no quiero que una vez que yo lo administro vía oral, por acción del jugo gástrico, lo destruya. Entonces necesito que pase el estómago al intestino delgado, donde es donde ocurre la absorción, y allí se absorbe. Entonces esos son fármacos de liberación retardada, que yo no quiero, los protejo de la acción de los jugos gástricos para que se absorban mucho más adelante en el intestino delgado. Están las de administración prolongada, que sería un ejemplo, que ustedes coloquen un fármaco y se libere por mucho tiempo. La subcutánea. No. La subconjuntival y la subcutánea. No, Hormona. estaba ahí, estaba cerquita. Ajá. El implante. No, la. ¿Quién dijo? El implante. Los implantes. Los implantes ustedes los colocan y ellos están liberando el principio activo por un periodo muy largo de tiempo. La subcutánea. Ejemplo, los implantes anticonceptivos que duran 3, 5, 10, 15, 20 años. Están todo ese periodo de tiempo. Las liberando inyecciones el principio también. activo. Las inyecciones que son también anticonceptivas. Eso también Pero dura esa es la forma de bastante. liberación. Porque eso es una Pero aplicación. eso no es tan prolongado. No, esas pueden durar bastante tiempo. Desde un mes. O sea, no como el implante anticonceptivo. Un mes. Pero pueden durar, creo que es un mes, o sea, mensual, las mujeres. Sí, pero es diferente lo que estamos conversando porque esto es una liberación prolongada. De varios. De un Y aquella es Y una la acción misma, es prolongada. la una misma acción. concentración por un periodo largo de tiempo. Ya. Eso era. Y pulsátil, un ejemplo, serían las bombas de insulina. Que las personas que son insulina dependientes, que tienen una bombita, ellos, exactamente, ellos, creo que es así porque no sé si la programan, en realidad no lo sé. Una vez que ellos comen, ellos ¡tac!, liberan un pulso de insulina. Igual que la. Y pueden estar con esa bomba. Bueno, por ejemplo, yo tuve una niña que tenía aquí, pero ella se tiene que quitar la insulina. O sea, esto solamente es como para el control. Como que ella veía con una aplicación de teléfono, la tengo que articular, no sé qué. Pero no expulsaba el. Pero hay unos dispositivos que sí liberan el pulso de insulina. Entonces es una administración pulsátil. No es que todo el tiempo está liberando la insulina. En un momento determinado, Cuando hace falta. cuando si el alimento está muy baja o que se necesita la liberación de insulina porque está muy alta la glucosa, entonces ahí se libera. Yo lo he visto con el flujo del dolor, por ejemplo, con las bombas analgésicas. También lo he visto con la bomba. Que le pone como unos cositos, un sticker, y cuando siente mucho dolor, ellos Sí, lo eso detectan. También, pero lo que quiero es que entiendan la diferencia entre pulsátil y prolongada. Que la prolongada se mantiene en el tiempo y la pulsátil es en ocasiones. Cuando es necesario se libera el pulso de la hormona del fármaco en particular. Ajá. ¿Ya saben cómo está constituida la membrana celular? Ah, Sí saben, ¿verdad? Ah, bien, capaz. Porque ya vieron histología, ya vieron fisiología y todo eso. Bicapa lipídica. De fosfolípidos. Exactamente. El fármaco tiene que atravesar diferentes barreras. Y cuando hablo de barreras, hablo de las membranas celulares. Para poder alcanzar el torrente circulatorio. Ustedes colocan un fármaco intramuscular. Y para que ese fármaco llegue al torrente circulatorio, tiene que
para poder llegar al torrente celular. Eso es una barrera. Hay otras barreras naturales biológicas, como la barrera hematocefálica. ¿Saben cuál es? Sí. La que divide lo que entra a la parte del cerebro. Exacto. Ella se encarga de regular todo lo que entra de la circulación sanguínea al cerebro. Como la Y la barrera placentaria, ¿qué hace la barrera placentaria? Protege el embrión. Ajá. ¿Cómo? Protege el feto, el embrión. Exactamente. De la circulación materna. ¿A través de qué mecanismos ingresan esos fármacos entonces a la célula? Puede ser a través de inhibidoras, como les digo. Son fármacos que tienen muy, pero muy pequeño tamaño, muy poco peso molecular. Entonces ellos entran a través de los poros de la membrana y no pasa nada. O pueden entrar a través de un gradiente de concentración. Por eso es que les dice que la concentración es importante. Mientras más concentrado esté un fármaco, más rápido se va a absorber. Por eso es que los fármacos que se utilizan para la eutanasia tienen elevadas concentraciones. Los fármacos que se utilizan para la eutanasia por lo general siempre son anestésicos generales, barbitúricos. Barbitúrico. Te va a ir a dormir, o puede ser. Y estos tienen concentraciones más elevadas que las que normalmente utilizaríamos para inducir una anestesia. Y es por eso mismo, para que se absorba mucho más rápido por la salida y se produzca el efecto. El único estado compatible con la vida de depresión del sistema nervioso central es la anestesia. Por eso entonces nos sobrelleva para producir entonces la muerte del animal. Ya lo van a ver en anestesia, no solo de este es el transporte por filtración o por difusión. Este tipo de transporte es empleado por fármacos de bajo peso molecular, incluso moléculas muy hidrosolubles. Ellos pasan a través de los poros que están en la membrana y obviamente la velocidad de la filtración va a depender del tamaño de los poros. Si son poros muy grandes van a pasar moléculas más grandes y más pequeñas. Si son muy pequeños solamente pasarán moléculas de bajo peso. Aquí no hay ningún esfuerzo, no hay gasto de energía. No van en contra de un gradiente de concentración. Todo es por gradiente. Todo, no es por gradiente de concentración. Ellos Difusión simplemente pasiva. pasan a través de las membranas. Difusión Profe, pasiva. dos preguntas. Primero, ¿los medicamentos son de origen orgánico o inorgánico? ¿O hay de los dos? De los dos. Pero la mayoría son inorgánicos, o sea, son xenobióticos. Ok. ¿Y eléctricamente son neutros? No, hay unos que tienen carga positiva y otros carga negativa, depende. De la composición química. Depende, todo depende. Ajá. Está la difusión pasiva. Este es el mecanismo a través del cual la mayoría de los fármacos ingresan a la célula. Este es el más frecuente, esto no requiere de energía y él sigue un gradiente de concentración. Es decir, va de un lugar muy concentrado a un lugar menos concentrado. Es decir, va del espacio extracelular, que sería el plasma, donde está el fármaco circulando, al interior del espacio intracelular, atraviesa la membrana de la célula, que es un espacio que está menos concentrado. Y sigue un gradiente de concentración. Eso es lo más común y es el método más empleado por los fármacos para ingresar a la célula. Y lo utilizan, o es útil, en fármacos de bajo peso molecular y liposolubles. O sea, mientras más concentrado y más liposoluble sea, más rápido se va a absorber. La difusión facilitada es parecida a la difusión pasiva, pero esta requiere de una proteína transportadora. ¿Por qué? Porque son moléculas de mediano peso, son un poco más grandes y son poco liposolubles. Entonces ellos necesitan de alguien que la englobe y la lleve al interior de la célula. Por eso es que la difusión es muy parecida a la pasiva, pero esta es facilitada porque necesita de una proteína transportadora. Este no requiere de energía, va a favor de un gradiente de concentración, pero es saturable y selectivo. Saturable y selectivo, ¿por qué? Porque a lo que se agotan estas moléculas transportadoras ya no hay quien ingrese ese fármaco al interior de la célula. Y es selectiva porque él va a transportar las moléculas que dentro de su conformación lo permitan. Son moléculas mucho más grandes o mucho más pequeñas, no necesitan, si son más pequeñas no necesitan de un transportador para ingresar. Esto es como un resumen, ¿no? Se habla de gradiente de concentración. En contra, cuando va de un lugar
menos concentrado a más concentrado. Eso como cuando ustedes están esperando el bus y hacen como a las 2, no sé, al mediodía, no sé si pasará o no pasará, en realidad. Pero ustedes, ese bus viene full, ese bus viene demasiado full, la gente viene de banderita. Los Pero demás. ustedes tienen que venir a la clase de farmacología temprano, que no lo hacen. Entonces, el bus llega ahí a la parada y la gente se está saliendo por las ventanas, pero ustedes se tienen que montar, porque tienen que llegar. Entonces están yendo de un lugar donde hay menos personas, que es la avenida, la parada del bus, a montarse en el bus donde está Concentrado. demasiado. Eso es ir en contra de un gradiente. Si es a favor, es la gente que del bus se va a bajar. De un lugar muy concentrado pasa a uno menos concentrado. Más o menos para que tengan esa idea. ¿Ustedes han utilizado el metro? Sí. Sí, lo llego. Yo lo usé hace cuando era mucha gente, porque ahorita hay poco. Pero pasaba algo similar. El metro llegaba full a una parada y estaba la gente matándose, la que se quería bajar y la que se quería subir. Y siempre eran más las personas que estaban montadas dentro del metro y eran menos las personas que querían ingresar, pero ellas que se querían montar porque no podían esperar el otro. Eso era un caos. Y está el transporte activo. El transporte activo, él requiere de energía, por eso su palabra de activo. Este requiere de una molécula transportadora, va en contra de un gradiente de concentración, es decir, va de un lugar menos concentrado a más concentrado. Es saturable porque todo lo que requiera de una molécula transportadora es saturable, porque a lo que se acaba esa molécula transportadora ya no puede ingresar a la célula. Y es selectivo también porque básicamente es útil en fármacos liposolubles de mediano peso molecular. Más pequeños no importa, no es necesario. Ellos ingresan a través de los poros de la membrana celular. Un ejemplo muy común de un transporte activo es el transporte de la bomba sodio-potasio terpenes. Para ponerles un ejemplo. Entonces, en resumen, ¿cómo ingresa ese fármaco al organismo? Puede ser por difusión simple, a través de los poros de la membrana. Puede ser a través de difusión facilitada, que puede ser por un canal o a través de una proteína transportadora que ingrese esa molécula al interior de la célula. Ya estas van a ser moléculas más grandes. Y por transporte activo, que va a requerir de energía. Estas dos No requiere van energía. a favor de un gradiente de concentración de un lugar muy concentrado a menos concentrado, y el transporte activo va en contra de un gradiente, de un lugar menos concentrado a más concentrado. Por eso requiere energía. Y esa pregunta siempre se las hago en el examen. Que me digan la diferencia entre los diferentes tipos de transporte. Anoten ahí que esas son las preguntas. Suba. Hay otro tipo de transporte para los fármacos que son de elevado peso molecular, fármacos muy grandes, y es la endocitosis. Si están relacionados con esto, pues si vieron inmuno, ¿saben qué es endocitosis? ¿Sí o no? Sí. Yo no he visto. Ok, en la endocitosis va a haber invaginación del fármaco. La membrana va a englobar esas moléculas y va a ser como una vesícula y las va a llevar al interior de la célula. La voy. Exacto. Este es un tipo de transporte que requiere de mucha energía. Si son partículas muy grandes, se habla de fagocitosis, y son partículas muy pequeñas de pinocitosis. Cuando usa un transportador también se considera activo. Porque según lo que yo recuerdo, porque a pesar de Claro, que el transporte entrar activo- es inactivo, él necesita un motor que haga salir al transporte. El transporte activo requiere de moléculas transportadoras. Depende si requiere energía o no, se va a decir. No, porque por ejemplo, pero que por También. ejemplo, No tanto la presencia de proteína, porque hay transporte facilitado que requiere una proteína. Pero Claro. sin energía. Entonces, Sí, que son pero diferentes características que tiene que tener en conjunto. yo recuerdo que de la clase de fisiología la glucosa entraba con el sodio, entraba tranquilito y el sodio entraba tranquilo por su canal, pero necesitaba energía para sacar al sodio. Entonces ahí es cuando se decía que era un transporte activo, porque al final tenía que sacar el transportador. Claro, es como esta bomba. Ujú. El sodio, potasio, ATPase. Es un transporte activo. Por eso, pero Saca cuando es todo cuando alguien lo ayuda a pasar a la célula, pues, me refiero. Claro. Sí. Requiere un transportador, claro. Pero es activo. Sí. Por eso. Aquí no. Eso está. Necesita una molécula transportadora. Transporte activo. Necesita una molécula transportadora.
Ahora, hay un transporte pasivo, que es la difusión facilitada, que también necesita una molécula, pero hay un gasto de energía. Porque está a Aquí favor sí. del gradiente. Porque pasa libre. Está a favor del gradiente. En cambio, ese está en contra. En contra. Ajá. Este es otro mecanismo de transporte a través de hendiduras celulares. Están los ionóforos y los liposomas. Los ionóforos básicamente son sustancias que terminan fundiéndose en la membrana celular. Y al fundirse permiten el paso, más que todo, de iones, de moléculas más pequeñas. Y en el caso de los liposomas, son sintéticas, son unas vesículas sintéticas que tienen una doble capa de líquido, así como se ve aquí. Y en el interior, ellas van cargadas de material hidrosoluble, liposoluble, moléculas mucho más grandes que yo quiero llevarlas al interior de la célula. A veces las utilizan para el transporte de material genético, para ingresar al interior de la célula. Ajá. Ay, ¿qué se hizo? Ya va. Tiene que haber una dirección, pero no está. Ya fue. Ok. También así, porque falta un pedacito. Sí, vamos a continuar. Ok. Una vez que ese fármaco, ese principio activo ha ingresado a la célula, él se va a unir a su receptor. Entonces allí viene lo que sería el concepto de la farmacodinámica, que es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos. Yo les había comentado que el 95% de los fármacos, 98% de los fármacos necesita de un receptor. Necesita unirse a un receptor para poder producir su efecto farmacológico. Un receptor farmacológico son macromoléculas generalmente proteicas y ellas son capaces de reaccionar con un fármaco para producir una respuesta constante. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? Que hay diferentes tipos de receptores. Hay receptores que están en la membrana celular y receptores que están en el interior, tanto en el núcleo como en el citoplasma de la célula. Hay receptores, cuando hablamos de los receptores de membrana, están los receptores asociados a canales iónicos, es decir, que el fármaco se une a un receptor y este va a permitir la apertura o el cierre del canal iónico. Hay fármacos como las ivermectinas, como las benzodiazepinas, que están asociados a un canal de cloro. Y simplemente cuando el fármaco se une al receptor permite la apertura de ese canal de cloro. No va a haber nada de adelante. Hay receptores que también están en la membrana celular unidos a proteína G. Está el receptor unido a una proteína y la proteína es la que se va a encargar de sintetizar segundos mensajeros para que se produzca un efecto deseado. O sea, es la interlocutora entre, el receptor y la célula diana, las proteínas G. Igual mensaje. Sí. Están, los receptores enzimáticos que también están en la membrana celular. Y están los receptores intracelulares que pueden estar tanto en el núcleo como en el citoplasma de la célula. Esto es como un resumen. En la membrana celular están los asociados a canales iónicos, están los receptores asociados a proteína G y están los receptores enzimáticos. Y dentro de la célula están los receptores, pueden estar en el citosol o en el núcleo. Y todos ellos van a producir una respuesta deseada.